No sé si recuerdan, pero hace un tiempo atrás estuvimos haciendo un video donde le pedíamos a ChatGPT que nos hiciera distintas construcciones dentro de Minecraft. ChatGPT como tal no puede jugar Minecraft, es decir, no puede tomar los controles y ponerse a actuar, pero hay algo que sí puede hacer, es generar código en Python. Entonces le pedimos en aquella ocasión que utilizando la librería MCPy nos generara el código para hacer distintos tipos de edificaciones. En aquella ocasión le pedimos que construya una casa rural, un templo, un monumento. Así que en este video vamos a pedirle a ChatGPT 5 que nos haga aquella especie de reto y vamos a ver si es mejor a la hora de construir y de jugar Minecraft que la versión anterior. Esto es PyCrafting, aquí hacemos todo tipo de proyectos relacionados con el mundo de la programación, la realidad virtual, los videojuegos. Así que si te gusta, no olvides darle like y suscribirte, que eso me apoyaría un montón. Vale, ya estamos dentro de ChatGPT. Vamos a utilizar un simple prompt donde le vamos a indicar que utilizando código Python, en específico la librería MCPy, nos genera el código para construir la casa, ¿vale? Vamos a ver. Vale, aquí está todo el código generado, lo voy a copiar simplemente y le voy a dar a ejecutar. Vale, creo que en esta zona está bien para hacer las pruebas de construcción. Tuve que alejarme un poco de la zona inicial porque no sé si recuerdan, en el video pasado hicimos una especie de virus que generaba criaturas aleatorios y bueno, fue un poco difícil salir de ahí. Vale, vamos a probar. En teoría la casa debería construirse a 20 bloques de distancia, así que, o a 10 creo, así que estará bastante cerca. Vale, mira, aquí se está construyendo y ya estaría. Vale, aquí está la casa, fíjense que la hizo con ladrillo, déjame ver si puse la zona de la puerta. Vale, aquí está, ligeramente simétrica, incluso le agregó unas antorchas. Creo que puertas no puede agregar por la librería, no permite añadir puertas, pero está bastante bien. Vale, ahora vamos a pedir que haga algo más complejo, vamos a pedirle que nos haga un templo o castillo, a ver qué tal. Vale, algo interesante que estaba mirando es que podría escoger entre un templo o un castillo, es decir, creo una variable donde me va a permitir escoger qué tipo de construcción quiero. O sea, que creo que por esta parte podríamos darles un punto más. Pero en este caso, para la prueba, vamos a ver un castillo. Si quieren que haga más pruebas de este tipo, déjenlo en los comentarios, ¿vale? Vale, y aquí pueden ver que está construyendo el castillo. Creo que ya terminó. Vamos a ver dónde está la puerta y ver por dentro qué tal. Miren, incluso ahora lo que estaba viendo, no sé si esto lo hacía la versión anterior, pero también preparó el terreno. Vale, aquí está la puerta. Y vamos a ver por dentro qué tal. Vale, por dentro está totalmente oscuro, no ha añadido mucha iluminación. Creo que dos antorchas y tampoco está de la forma más simétrica posible. Vale, lo que sí está viendo es el detalle este que puso aquí arriba, que la verdad está bastante bien. Vale, creo que podríamos probar con el templo, a ver qué tal. Vale, vamos a ver por dentro. Creo que por dentro no está tan genial, pero por fuera sí se ve mucho mejor. Creo que definitivamente me gusta mucho más el templo que hizo la versión anterior de ChatGPT. Vale, ahora vamos a la prueba más difícil, donde le voy a pedir que haga un monumento gigante. En la versión anterior no quedó tan bien, vamos a ver, en esta sí lo puede superar. Vale, aquí pueden ver, aquí tampoco se esforzó mucho en el tema de las luces, hizo una estructura bastante ovalada y aquí hizo como unas secciones, creo que para batallas divididas entre cuatro, déjame moverme. Vale, aquí lo podemos estar viendo desde arriba. Fíjense que no calculó bien el tema del suelo, pero por lo general creo que quedó bastante bien. Vale, quiero aprovechar que le ya hizo este monumento del Coliseo para recomendarles el video donde utilizamos el proyecto del mod que estamos haciendo para realidad virtual dentro de un mapa donde está también el Coliseo Romano hecho a escala 1 a 1. Se lo recomiendo, les va a gustar mucho. Ahí explico cómo funciona todo lo que es la detección de movimientos para el sistema de realidad virtual. Y si les gusta este tipo de video donde utilizo ChatGPT para hacer distintos mods, distintos programas en Minecraft, déjenmelo en los comentarios. Y esto es PyCraft y nos vemos en un próximo video. Bye bye.